Buenos días. Muchas gracias por participar como oyentes en esta mesa. Soy Mara Guillemi, musicoterapeuta y vocal de la Comisión Directiva de la SAD. Tengo el honor de presentar a estos tres prestigiosos profesionales de los cuidados paliativos. Cada uno, desde su disciplina, hará su aporte señalando la importancia del trabajo en equipo, ya que cada uno, desde su especialidad, contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas que requieren cuidados paliativos. El primer disertante de esta mesa será Alejandro Burtacho. Alejandro Burtacho es médico geriatra y clínico, jefe de servicio de cuidados paliativos en el Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, y el título de su ponencia es Cuidados paliativos en agudo. Alejandro, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Alejandro Burtacho, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Militar Central, además de clínico y geriatra. En primer lugar, agradecer a las autoridades, tanto de la Asociación Internacional de Cuidados de Geriatría y Gerontología, como la de la Sociedad Argentina, que siempre, de alguna manera u otra, nos dan la posibilidad de poder contar lo que hacemos aquí en nuestro país. Ya la Sociedad Argentina de Geriatría cumplió más de 70 años y día a día el trabajo que hace realmente es muy bueno, teniendo en cuenta principalmente, y ahora acabamos de tener el censo, que nos va a dar seguramente cifras aún más grandes de población de tercera edad en nuestro país. Como les decía, que día a día la sociedad trabaja en pos de nuestros queridos abuelos, ¿no es cierto? Y nosotros, desde el Hospital Militar, ya hace unos 15 años que se creó el servicio de cuidados paliativos. Sabemos todos que los cuidados paliativos surgieron ya en Europa hace muchos años, quizás como rama de la oncología, y nosotros, más teniendo en cuenta una de las especialidades mías, que es la geriatría, en la cual yo me considero que es mi especialidad madre, trato de hacer mucho hincapié en pacientes no oncológicos. Trato de ingresar pacientes al servicio neurodegenerativos, Parkinson avanzados, accidente cerebrovascular, desnutrición, en fin, trato de aplicar paliativos exclusivamente a la población geriátrica. Y esta vez me tocó el tema, charlando con la gente de la sociedad, mientras comparto la pantalla, si ustedes me permiten. Esta vez me tocó y quise hablar sobre los cuidados paliativos en agudo. ¿Y qué significa cuidados paliativos en agudos? ¿Y por qué el título, no solo en agudo, sino manteniendo los eslabones más fuertes que nunca? Nosotros, entre los integrantes de la mesa, entre los cuales tenemos kinesiólogos y nutricionistas, cada uno desde su especialidad aplican sus conocimientos a los cuidados paliativos, y quise hacer hincapié y mención exclusivamente en lo agudo. ¿Por qué en lo agudo? Gracias al COVID. ¿Y qué tiene que ver COVID? Porque COVID nos permitió un montón de cosas. COVID nos permitió que no nos reunáramos nunca más en los congresos. COVID nos enseñó a que tenemos que hacer guardias sin parar. COVID nos enseñó a deshumanizarnos muchas veces en la atención final de los pacientes, ¿está? Pero esta vez COVID nos enseñó a trabajar en lo agudo, porque nosotros teníamos el problema en el momento y teníamos que aplicar conceptos éticos, conceptos legales, todo en 2 o 3 días. Es decir, cambiamos de alguna manera el paradigma de atención de lo que son los cuidados paliativos, y esto lo vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. Cambiamos el paradigma de atención de llega el paciente, sacamos un turno, lo ve los administrativos, se hace la encuesta psicológica, social. Esto en el hospital nosotros, gracias a que poseemos 9 camas propias de internación, pudimos describir este nuevo modelo de atención. Y claramente lo que tuvimos
es la necesidad de transgredir. Transgredir, por definición, es no respetar una norma, una costumbre, una ley, que ese no es nuestro objetivo, pero sí la norma, es decir, estamos rompiendo un poco la barrera de lo convencional, pero no porque seamos unos genios o porque tenemos otras características. Lo tuvimos que hacer porque así fue creado el servicio, casi inconsciente e involuntariamente, y el COVID nos perfeccionó. Nosotros teníamos un clásico modelo de atención en el hospital. El paciente venía, era atendido inicialmente por el servicio social y la gente administrativa, ellos sacaban un turno, luego se hacía la encuesta psicológica, se detectaban diferentes comorbilidades, posteriormente pasaba con el equipo médico y finalmente se hacían las indicaciones tanto a nivel nutricional como de kinesiología, si al mismo tiempo había alguna interconsulta con oncología, que era la mayoría de las veces, y terapias complementarias, que después voy a hacer mención a eso. Este era el esquema convencional, el cual, por nuestras características en el hospital y gracias al COVID, la transgredimos. Nosotros nos encontramos de repente, y este es un caso de los cuales nos toca prácticamente, les diría, una vez por semana, que el paciente un viernes se reúne con su familia a comer un asado, el sábado se empieza a sentir mal, el domingo lo internan en el hospital y se diagnostica una oclusión intestinal a punto de partida de un cáncer de colon en el cual vemos algo de carcinomatosis peritoneal y metástasis hepáticas. Desde ya, que es un ejemplo de tipo ilustrativo, pero lo que queremos decir, acá no hay tiempos, acá no tenemos la posibilidad de, señor, saque turno y venga más adelante, y mucho menos con un paciente de geriatría, en el cual, recordemos que en cuidados paliativos nosotros trabajamos con el binomio paciente y familia. En geriatría es muy común, es prácticamente habitual trabajar con los dos pilares, el paciente y la familia. Entonces el esquema de atención nos cambió. Y es transversal, es transdisciplinario, que son dos conceptos distintos. Es transversal porque al mismo tiempo que ingresa el paciente, nosotros ya estamos trabajando, por un lado, el kinesiólogo, el nutricionista, las terapias complementarias, y por el otro lado, los doctores, los médicos, el equipo de psicología y el servicio social, pero todos al mismo tiempo. Nosotros, de alguna manera, vuelvo a repetirlo, quizás en forma involuntaria, pero el COVID más nuestras características de pacientes que tenemos en el hospital y porque tenemos un sistema propio de internación, nosotros disponemos de 9 camas propias para cuidados paliativos, tenemos esta forma de atención. Ahora bien, este es nuestro querido hospital militar, esta es mi segunda casa, ya hace 25 años que desarrollo tareas ahí en el hospital. El ala de internación que acá nos dieron es un ala totalmente nueva, como les digo, 9 camas propias, tenemos incluso contemplada la presencia de una cama individual para fin de vida, y si bien acá puedo poner un montón de fotos, la idea no es esa, sino simplemente ver que trabajamos con musicoterapia con pacientes avanzados. Esta señora tenía 95 años y tenía una insuficiencia cardíaca terminal y refractaria, pudimos darle el alta. Hacemos talleres de literatura y de arte con familiares de pacientes, recordemos el binomio de atención en cuidados paliativos paciente y familia, reflexología, y bueno, después algunas cosas que más hacemos. Esta es una chica joven desde ya, pero atendemos dentro de los cuidados paliativos también pacientes oncológicos y fuera de lo que es la geriatría. Pero el punto no es ese, sino mostrar que todas las cosas que vamos haciendo con este grupo de pacientes fundamentalmente en el área propia de cuidados paliativos. Pero esto que parece muy lindo y perfecto y hasta da ganas de venir a atender ahí, tiene que tener un engranaje perfecto. Un engranaje en donde los tres pilares, que a nosotros nos obligan a trabajar coordinadamente son lo asistencial, la ética y las leyes. Y acá sí me voy a detener un poquitito a hablar
de cómo la parte asistencial tiene que permanentemente engranarse con lo ético y con lo legal. Si no, no tiene sentido. Recordemos el caso clínico anterior, en donde el paciente el viernes estaba comiendo un asado con su familia, con sus amigos, y hoy lo tenemos prácticamente en situación terminal 3 días después, con un diagnóstico nuevo, con un pronóstico totalmente diferente. El paciente todavía no tomó sus directivas anticipadas, nunca pensó que esto le podía pasar. Es por eso que tenemos que tener este engranaje perfectamente lubricado y aceitado. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuáles son los principios éticos que más utilizamos nosotros en nuestra práctica diaria? Seguramente en todo el mundo coincidimos con esto. No maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Nunca debemos olvidarnos de aplicar estos conceptos éticos en cada toma de decisión del paciente y de la familia. Y fíjense cómo voy repitiendo permanentemente el binomio paciente-familia, paciente-familia. Primero, no hagamos daño, no maleficencia. Y ahí empezamos un poquito a hablar sobre quimioterapias. Seguimos con las quimios, seguimos con los rayos. Un concepto muy en boga que está entre los paliativistas es el de no limitación terapéutica, sino adecuación terapéutica. ¿Está bien? Segundo, beneficencia, tratemos de hacer el bien. Justicia, distribución equitativa de los recursos. Y acá yo tengo un problema porque, bueno, desde ya cuando en el hospital ponemos un paciente en una habitación individual, como les decía que lo tengo contemplado para fin de vida, pero bueno, enseguida otros dicen, aquel está solo, ¿por qué yo no lo puedo estar? Y todos sabemos que es muy difícil compartir una habitación con un paciente vecino que esté en mal estado, pero bueno, tratamos de ser lo más justos posible, no siempre lo conseguimos. Sí, por sobre todas las cosas, y acá sí me quiero detener, la autonomía, el derecho a respetar la decisión propia. Nosotros, en nuestro país, ya desde hace más de 10 años, incluso esta ley, que es la 26.742, es modificación de la 529 que establece la Ley de Derecho de Pacientes en relación con los profesionales de la salud y las instituciones. Hay 2 artículos que quiero hacer principal hincapié. Esto quizás no se aplique, obviamente, a otros países, pero quiero dejarlo en claro y no por eso redundar en algunos aspectos, para mí son fundamentales para quienes hacemos cuidados paliativos, mucho más importante para los que trabajan en geriatría. El artículo 11 habla de directivas anticipadas. Toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer sobre directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar. Esto no es, las directivas anticipadas es para rechazo. No, yo puedo aceptar o rechazar tratamientos médicos preventivos, curativos o paliativos y decisiones relacionadas a la salud. Estas directivas deben ser aceptadas por el médico a cargo, siempre y cuando no impliquen prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Y acá quiero 2 minutitos detenerme. Independientemente de las ideologías de cada uno, el concepto de la ley es muy claro. Nosotros vamos a hacer lo posible y estamos apoyados en este artículo, en esta ley, en el cual yo puedo, si el paciente lo pide, y si el tratamiento es innecesario, suspenderlo, interrumpirlo, anularlo. Y eso no es adelantar un final, porque lo que menos queremos es adelantar un final o prolongar una agonía. Es por eso que acá lo deja bien en claro, siempre y cuando no implique una práctica eutanásica. Y esto me parece muy importante y quería resaltarlo también especialmente para nosotros aquí en la Argentina. Ningún profesional que haya actuado en base a la ley puede estar sujeto a acciones civiles, criminales o inhabilitación administrativa. Esto es muy importante porque muchas veces estamos expuestos a ciertas demandas, presiones,
por parte de pacientes y familiares: doctor, ¿no le va a poner una sonda? Usted está provocando la muerte. Bueno, si el paciente lo dijo previamente, lo único que tenemos que hacer es respetar esa decisión. En definitiva, sé que el tiempo es muy corto, podría quedándome hablando mucho tiempo más. La verdad es que sería bueno que las autoridades comiencen a reevaluar de las asociaciones, de las sociedades, la necesidad de volver a unirnos, de volver a estar todos juntos, porque la comunicación entre los profesionales es fundamental. Lo virtual es muy lindo, pero limita muchísimo. Es por eso que, como para cerrar esta charla, para trabajar en cuidados paliativos en agudo, como nosotros lo hacemos en el hospital, necesitamos sí o sí formación en geriatría, necesitamos conceptos de cuidados paliativos, necesitamos lo mínimo y básico de lo que dicen las leyes, y trabajando en base a los principios éticos, podemos comenzar a actuar en una transdisciplina. Recordemos que la transdisciplina supera a la interdisciplina, va más allá. Necesitamos conceptos de gestión. Y por último, y como decía René Favaloro, la medicina sin humanismo no merece ser ejercida. Simplemente agradecer una vez más a todas las autoridades. Exhortamos de alguna manera a los médicos, todos los que formamos parte del equipo de salud, a la necesidad de volver a vernos, de volver a estar en persona, a dejar esta virtualidad de lado, que es fundamental para el beneficio tanto de nosotros como de los pacientes y sus familias. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. El siguiente panelista de la mesa es Andrés Armatori. Andrés Armatori es licenciado en kinesiología. Tiene un posgrado de evaluación y tratamiento del dolor en kinesiología de la UBA. Es graduado en terapias manuales especiales. Es docente y terapista especializado en vendaje, tape neuromuscular. Es diplomado en gerontología y geriatría. Es diplomado en cuidados paliativos en personas mayores de la SAC. Es titular como docente de la cátedra de kinefisiatría geriátrica de la carrera de kinesiología de la UAI. El título de su ponencia es "Hay más que movimiento en la asistencia kinésica, tratamiento del dolor en cuidados paliativos". Escuchamos atentamente, por favor, adelante. Buenos días, mi nombre es Andrés Armatori, soy licenciado en kinesiología y fisiatría. Y bueno, desde hace unos años que incluí dentro de mis pacientes y de la población con la que trabajo, pacientes con atención en cuidados paliativos. Cuando me pensé en cómo iba a presentar, cómo iba a hacer esta presentación, se me ocurrió que la mejor manera de presentarme era intentar mostrarles cómo yo me inicié en la atención hacia estos pacientes, cómo fue mis primeras intervenciones con estos pacientes. Por eso también me pareció apropiado poner el nombre a la disertación de "Más que movimiento en la asistencia kinésica". Avanzamos. Cuando el médico, hace unos años, me propuso de ver a un paciente en cuidados paliativos, me pedía que tuviera una intervención, ¿no? Desde el área kinésica, desde mi área, que tuviera una intervención con este paciente. Y yo lo primero que hice fue leer la historia clínica del paciente, además de conversar con el médico, que es el que deriva, es la persona indicada para hacer la derivación, que el equipo de cuidados paliativos comience a intervenir considerando el estado de estos pacientes. Y yo lo primero que hice fue leer la historia clínica del paciente, sin verlo ni conocerlo.
Entonces, lo que hice fue leer que el paciente era patología determinada, generalmente se las considera incurables, que ese paciente tenía una vía periférica, una medicación anestésica, tenía una sonda en la vía urinaria, retracciones articulares en un estado avanzado, restricciones en su alimentación, etcétera, ¿no? Y por supuesto valores clínicos anómalos que dependían de su estado por su enfermedad actual que estaba cursando. Y ahí como terapeuta físico, como terapista físico, yo dije, ¿y qué puedo hacer yo por los pacientes? ¿Cómo voy a poder intervenir yo con este paciente? Lo primero que hice fue pensar en la palabra rehabilitar, que fue lo que a mí me enseñaron en la facultad, fue lo primero que aprendí en la facultad, ¿no? Rehabilitar. Y tomé como definición la palabra rehabilitar, que significa habilitar o restituir una cosa o persona a su antiguo estado o condición que haya perdido. Y ahí es donde me bloqueaba aún más. Yo decía, pero si es un paciente en un estado terminal, con una enfermedad incurable, con todos estos, con todos estos agregados que el paciente tiene, que provocan un déficit funcional, clínico y en todos los aspectos, ¿qué voy a rehabilitar? Y me sentía cada vez más cooptado en mi acción. Entonces lo que hice fue intentar abrir un poco mi cabeza, intentar abrir un poco el espectro de la asistencia. ¿Y qué hice? Fui a conocer a la persona, pero conocí a la persona, no fui a conocer al paciente, no fui a ver al paciente, fui a conocer a una persona. ¿Y qué me encontré? Que ese paciente era una persona que se llamaba señor o señora tal, y que me contaba o me demostraba que tenía dolores, que sentía angustia, que sentía miedo, que tenía miedo, que se sentía solo, que no sabía cómo iba a seguir cursando su enfermedad y que quizás el equipo de salud lo iba a abandonar, que tenía frío, que tenía sed o tenía hambre y que su enfermedad no le permitía comer, y que además en este combo del sentimiento del propio paciente, sus familiares, sus allegados, sus amigos o sus cuidadores sentían lo mismo que él, sentían toda esta angustia y esta incertidumbre. Y ahí es donde dije, realmente, y lo tengo como operando cada vez que voy a entrar a ver a un paciente en cuidados paliativos, todo lo que se pueda hacer cuando yo creía que ya no se podía hacer más nada. Al abrir mi cabeza y al entender a la persona más que al paciente, pensé en otra definición, mucho más abierta, en realidad que tiene que ver con lo mismo, pero ¿qué es la rehabilitación? Y la definición de qué es la rehabilitación, entre algunas de ellas hay una definición que es muy acertada, que dice, la rehabilitación se define como un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento, reducir las capacidades en personas con afecciones de salud en la interacción con su entorno. Y dije, yo de esto algo tengo para ofrecerle, y realmente a partir de ahí fue donde mi cabeza se abrió, hizo un clic y me permitió abordar a este tipo de pacientes, con muchas satisfacciones para el paciente y para mí también. A continuación lo que les voy a mostrar son 3 técnicas de las muchas que utilizo, pero son 3 técnicas que me ayudan un montón, que son técnicas de fácil aplicación, de rápida aplicación, de enormes beneficios para el paciente, y principalmente, y por los cuales son como las 3 primeras técnicas que yo utilizo, además de todas las que pueda uno aprender o saber, son 0 traumáticas para el paciente, son de un abordaje satisfactorio para el paciente, más allá de los resultados clínicos favorables que me proporcionan a este tipo de pacientes. Pero principalmente entendamos que son pacientes que están muy traumatizados por la enfermedad en sí,
por todos los procedimientos que se tuvieron que hacer en él, por la cantidad de medicamentos que toman. Son pacientes que realmente cualquier técnica que no los invada más de lo que ya están, les va a ser muy favorable. Vamos a comenzar con una de las primeras técnicas que utilizo. Describo rápidamente cómo es la técnica. La técnica es Craniosacral Technique, técnica craniosacral, y consiste, la terapia de craniosacral está dentro de los métodos en los que el propio cuerpo cumple un rol participativo, en lugar de ser sometido a tratamientos invasivos, lo cual lo hace una técnica bien considerada y muy bien tolerada por los pacientes en cuidados paliativos. Es una técnica que el doctor William Sutherland, en el año 1900, se le ocurrió pensar que por el diseño que presentaban los huesos del cráneo, podrían proporcionar la oportunidad de movimientos entre ellos. Y se dedicó más de 20 años al estudio de la movilidad del cráneo en los adultos. Hacía pruebas con cascos por él mismo diseñados, en donde ajustaba y desajustaba y veía qué pasaba en su cuerpo, cuáles eran las... qué pasaba con su propio cuerpo al hacer estos ajustes. En 1970, mientras ayudaron a una cirugía de cuello de un paciente, el doctor Aplecher, observó que se movía rítmicamente un elemento membranoso. Después de haber consultado a todos sus colegas y a todos los textos de medicina que estaban a su alcance en ese momento, no encontró ninguna otra explicación a su observación que no se tratase de la dura madre, esa membrana que se movía, o lo que llamamos la hoja más externa de las meninges, moviéndose rítmicamente de adentro hacia afuera alrededor de 10 ciclos por minuto. Luego demostró cómo se podía realizar la evaluación del sistema y tratar diferentes trastornos cerebrales y medulares, como también otros innumerables problemas de salud. ¿Cómo funciona la terapia craniosacra? Es un leve contacto o presión que se hace con las manos. El terapeuta entrenado puede percibir las pulsaciones del sistema craniosacra transmitido a todo el cuerpo a través del sistema facial, constituido por tejido conectivo, y poniendo en funcionamiento los procesos naturales de curación del propio cuerpo. Como cada órgano, cada músculo, cada vaso está envuelto por esta fascia, una restricción en esta misma puede alterar la estructura del cuerpo y afectar su función. El trabajo terapéutico consiste en ayudar al paciente a restablecer el flujo normal del movimiento mediante la atenuación o desaparición de esas resistencias. Mediante este método, el terapeuta, en lugar de actuar sobre el cuerpo para modificar esta situación, sigue las señales del mismo que le indican cómo proceder. Basándonos, al principio no había mucha evidencia científica. El doctor Aplecher es el que se encarga, mediante un grupo de profesionales, de bioingenieros y demás, de darles sentido científico. Hoy por hoy hay muchas investigaciones y muchos trabajos presentados, y más allá de estas investigaciones científicas y de la experiencia empírica, que la hay y mucho hoy, los beneficios clínicos terapéuticos, la simplicidad del abordaje y las simples y únicas contraindicaciones que tiene la técnica, podemos decir que es una técnica ideal para la atención de pacientes en cuidados paliativos. Voy a describir otra técnica, que es una técnica que también utilizo muchísimo, que es el vendaje neuromuscular, más conocido como taping. El taping es una herramienta de tratamiento que se diferencia de los vendajes tradicionales por sus efectos fisiológicos, neurológicos, forma de aplicación, duración de esa aplicación, sobre diferentes patologías y sobre todo comodidad y bienestar para el paciente. El método fue creado y desarrollado en la década del 70 por el Dr. Kenzo Case. El elemento que se utiliza para realizar la técnica es una venda elástica de algodón con una capa de pegamento hipoalergénica libre de látex, la cual está distribuida sobre el material respetando un patrón determinado, que le proporciona una elasticidad, peso y grosor igual al de la piel. Además le permite a la venda ventilar y le da una mejor adherencia durante más tiempo. Puede permanecer hasta 4 o 5 días manteniéndose inalterable, es resistente al agua
permitiendo la higiene diaria, por ejemplo, del paciente, y esto no se modifica durante estos tantos 4 o 5 días, no se modifica ni la calidad ni la función de la venda. ¿En qué está basada la acción? Volvemos a meter la fascia en todo este proceso. La acción del tape está basada en las características exclusivas que tiene la venda, lo que se traduce en un estímulo sobre la piel, leve pero continuo, y a través de los terminales nerviosos del cuerpo hacia la fascia, provocando diferentes efectos, ya sea mecánicos y o neuroreflejos. La venda va pegada sobre la piel, sobre cualquier estructura anatómica, sobre diferentes grupos musculares, se pega con técnicas específicas, su terapia es muy beneficiosa para cualquier tipo de patología del aparato locomotor, e inclusive visceral a través del movimiento de las metámeras. La terapia nos ofrece un amplio abanico de posibilidades de tratamiento que se pueden adaptar a cualquier paciente, a sus diferentes características, y según el diagnóstico y el objetivo terapéutico, esto también es muy variable. Por lo tanto, el profesional de salud que entiende el concepto y domina la técnica, podrá aplicarla en distintas partes de la anatomía utilizando sus conocimientos fisiológicos, anatómicos y biomecánicos, y su capacidad diagnóstica y terapéutica en particular. ¿Sobre qué patologías y o síntomas se puede utilizar la terapia con taping? Bueno, patologías musculares, patologías neurológicas, enfermedades óseas, síntomas tendinosos, alteraciones faciales, alteraciones articulares, síntomas inflamatorios, y algo muy importante a tener en cuenta es que no contiene medicamentos de absorción dérmica, con lo cual también es una terapia muy utilizada, ya que los pacientes en cuidados paliativos ya tienen un montón de medicamentos que tienen que utilizar por su patología de base. Esto funciona por una acción mecánica de la venda y no por ingreso de ningún tipo de medicación. Y por último, vamos a hacerlo rápido, trabajo también con digitopuntura o acupresión. La digitopuntura es una técnica que se originó hace más de 5.000 años, cuando los chinos descubrieron sitios del cuerpo que al ser estimulados con presión, punción o calor, aliviaban o reparaban dolencias, tensión y fatiga, así como también los síntomas de algunas enfermedades, tales efectos beneficiosos se atribuyen a la liberación de energía bloqueada. Cada punto o grupo de puntos está relacionado con un órgano interno y se unen a este mediante una red de canales energéticos llamados meridianos. La presión que se aplica en cada punto dura entre 15 o 30 segundos, y la intensidad también debe regularse según la contextura corporal y el estado de fragilidad del paciente. ¿Qué disfunciones se pueden tratar? Dolores musculares, sensación de cansancio crónico o agotamiento, estrés, ansiedad, depresión, estreñimiento, artrosis, artritis, mala circulación sanguínea. Por último, y siendo lo más breve que pude, pongo como ejemplo una intervención kinésica, en cuidados paliativos. La paciente que ustedes ven fue una paciente mía desde hace unos años, una paciente que sufría enfermedad de Parkinson, la cual había alterado por los síntomas y signos que tiene esta enfermedad tan grave, esta enfermedad neurodegenerativa. En ella había hecho como había causado demasiados de estos síntomas, muy extremos, ¿no? La persona era una persona joven, relativamente joven, que la enfermedad la había llevado a un estado muy crítico. Lo que no había podido hacer la enfermedad es afectar su cognición, con lo cual esta paciente, con montones de déficits funcionales, clínicos y dolorosos, por dolor, su cognición estaba intacta, ella se conectaba con el entorno, y entendía absolutamente todo hasta el último día de su vida. Tenía mutismo, también provocado por la enfermedad, así que nos conectábamos solamente con el parpadeo de los ojos o muecas que ella hacía en su cara. Mi intervención kinésica
dejé de ver, en un momento tuve que dejar de ver al paciente y empecé a ver a la persona. Y mi intervención kinésica, más allá de cualquier técnica que uno pueda conocer, tener, aprender o seguir estudiando, mi intervención kinésica tuvo que ver con una intervención personalizada. Tuvo que ver con una conexión con la paciente, y fue nada más ni nada menos y solamente que cambiar de lugar a la paciente. Acá yo no actué en consecuencia de su enfermedad, o sea, habiéndola sacado de su cama y ponerla en una silla con almohadones y proporcionando el confort necesario, yo acá no estaba ni cambiando su patología, ni cambiando sus restricciones, ni aliviando el dolor. Yo acá estaba trabajando no con el paciente, sino que estaba trabajando con la persona, dándole solamente dignidad, y para todo el resto, para el paciente, no cambiaba nada. Que ella estuviera postrada en su cama, para la persona sí cambiaba mucho, para esa persona y para su familia cambiaba mucho que ella estuviera en un lugar mucho más lindo y mucho más contenido. Con esto termino, espero poder entusiasmar a la población, al área kinésica, que a veces tenemos esta limitación como no permitiéndonos decir cuánto más puedo hacer con un paciente en donde no puedo rehabilitar, y bueno, como vemos, nuestra intervención siempre es importante, y bueno, ojalá tengamos más colaboradores que se dediquen a esta área, que es muy hermosa y muy gratificante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición, Andrés. La tercera y última participante en esta mesa es Sofía Gluckselig. Sofía Gluckselig es licenciada en nutrición, es experta en gerontología, diplomada en cuidados paliativos, nutricionista del hogar y centro de ancianos Ledor Vador, docente de educación nutricional en la Universidad de Buenos Aires, docente de nutrición y envejecimiento en la Universidad Austral, docente de la diplomatura de cuidados paliativos en personas mayores en la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas. Es integrante del grupo de estudios Nutrición en Personas Mayores e integrante del comité editorial de la revista de Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas. Sofía, esperamos muy especialmente tus palabras. Bueno, muchas gracias, Mara, por la presentación. Vamos a concluir entonces con esta mesa hablando sobre nutrición, siguiendo un poco la línea de lo que venían hablando Andrés y Alejandro. Primero quiero que veamos qué significa alimentarnos. Cuando uno habla de alimentarse, tenemos que pensar en que hay una dimensión nutricional y una dimensión simbólica. Cuando nos alimentamos intervienen diferentes factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, religiosos e históricos alrededor del alimento, y debemos preguntarnos por qué uno come lo que come, por qué cada cultura come lo que come, cada país come lo que come. Cuando hablamos de comida, hablamos que la comida tiene que ser una fuente de placer y de gratificación. La alimentación es un hecho social que va a estar atravesado por representaciones sociales alrededor de los alimentos. Cuando uno come, siempre comparte los alimentos, y la forma en que se comparten los alimentos en el momento de la comida se llama comensalidad. No es lo mismo cuando uno come solo, cuando uno come mirando televisión, cuando uno come con la familia, cuando uno come con amigos. El contexto en donde uno come va a marcar una identidad cultural del alimento. Me pareció importante empezar hablando del alimento como hecho social para después meternos en cuáles son las etapas y los objetivos que vamos a tener a nivel nutricional en cada una de estas etapas. En los cuidados paliativos, la alimentación debe contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente.
Cuando hablamos de unos cuidados paliativos de una etapa temprana, nuestro objetivo nutricional va a ser identificar tempranamente a los pacientes malnutridos o con riesgo de desnutrición, en donde va a haber un manejo proactivo para evitar o revertir la malnutrición, en donde vamos a hacer una adaptación a la alimentación según necesidad, y en donde vamos a tener que hacer educación al paciente, a la familia o al cuidador, porque nuestro objetivo principal es preservar o mejorar el estado nutricional de estos pacientes. En el caso en que uno esté en un estadio más avanzado de la enfermedad, el objetivo nutricional va a ser mejorar el confort y la calidad de vida, optimizando el tratamiento sintomático. Acordar con el paciente y con la familia objetivos realistas, y en donde una nutrición agresiva no es apropiada, principalmente si causa disconfort. En esta instancia, el screening nutricional para poder ver quién está en riesgo de desnutrición o desnutrido no va a estar indicado, lógicamente, porque lo único que importa es atacar los síntomas o controlar los síntomas. Y en caso de unos cuidados paliativos en fin de vida, lo que vamos a tener que hacer es proveer confort a través de los alimentos. Y quizás en esta instancia la provisión de alimentos va a estar exacerbando los síntomas y generando desconfort, con lo cual muchas veces la alimentación no va a estar indicada en esta etapa. Vamos a hablar en primer lugar de qué pasa con aquellos pacientes que tienen bajo peso o baja ingesta. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar cómo es esta ingesta. En caso que fuese una ingesta inadecuada, tenemos que pensar qué factores sociales, psicológicos o físicos pueden estar interviniendo, si este paciente está aislado, está en soledad, si le disminuyeron los ingresos, si no tiene cómo acceder a los alimentos, si está deprimido, cuál es el entorno, la compañía que tiene, si hay factores psicológicos, factores físicos, fármacos que pueda estar consumiendo que le disminuye el apetito o las ganas de comer, si está alterada la visión, si está alterado el gusto de este paciente, porque se van perdiendo y atrofiando las papilas gustativas, con lo cual va dejando de sentir sabor de los alimentos, cómo tiene la dentición, los dientes, si hay en caso de que tenga una prótesis, si la prótesis le queda cómoda o no le queda cómoda. Y en caso que la ingesta sí sea adecuada, lo que tenemos que evaluar es las patologías que pueden incidir en una disminución de peso, más allá de que la ingesta sea adecuada. Acá tenemos que hablar del síndrome de anorexia-catexia, que se caracteriza principalmente por una pérdida de peso, que es el síntoma más importante, con lo cual se va a ir consumiendo progresivamente las reservas grasas y la masa muscular de estos pacientes. ¿Cuál va a ser el mejor tratamiento entre los pacientes que comienzan a bajar de peso? Por un lado, vamos a pensar en fraccionar las comidas, aumentar la cantidad de comidas, aumentar la densidad calórica en poco volumen del alimento del plato. Por otro lado, vamos a adaptar las consistencias para utilizar alimentos que sean de fácil masticación y deglución. Vamos a dar una alimentación enriquecida donde vamos a aumentar el valor calórico de los alimentos a través de incorporación en pequeñas cantidades o en pequeño volumen de hidratos de carbono, proteínas o grasa. Podemos pensar en agregar al plato que va a comer unas cucharadas de aceite, de crema de leche, leche en polvo, manteca, pequeñas producciones de sémola, vitina, cosas que sean en poco volumen, muy calóricas para aumentar y enriquecer el alimento. Podemos pensar en flexibilizar horarios. Es importante que el paciente coma cuando lo pida, no cuando uno tiene pautados los alimentos, porque quizás, sobre todo cuando están institucionalizados, los horarios son difíciles de flexibilizar, pero necesitamos que coma cuando lo vaya pidiendo el paciente, y también la flexibilización de los gustos en caso de que sean pacientes que tienen alguna restricción alimentaria por alguna otra patología. En este caso se va a priorizar siempre el descenso de peso y el bajo peso, con lo cual se deja de tener estas restricciones y se flexibiliza los gustos de lo que va solicitando. En aquellos pacientes en donde haya problemas masticatorios y deglutorios, vamos a evaluar cómo es la velocidad de masticación, si hay fatiga, si hay retraso o ausencia de reflejo deglutorio. Vamos a evaluar cómo es el estado bucal, si tiene los dientes, si hay falta de piezas dentarias, si utiliza prótesis, cómo le queda la prótesis, si bajó de peso y le queda grande, si hay llagas en la boca, si hay dolor de las encías, y por otro lado, si hay o no aparición de disfagia, que va a afectar la forma de tragar. Recordemos que la deglución es importante que sea segura, con lo cual que no haya pasaje a la vía aérea de alimento. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos casos? Por un lado, hacer una interconsulta con el profesional responsable de evaluar la deglución.
Vamos a hacer una modificación de las texturas y de las consistencias que recibe. Es importante que hagamos modificación tanto de los sólidos como de los líquidos y evaluemos si hay necesidad de poner algún espesante para los líquidos. Y en cuanto a los sólidos, tenemos que pensar cuál es la mejor consistencia para dar seguridad y eficacia, es decir, que cumpla con los objetivos nutricionales. Es importante que hagamos un pasaje progresivo de consistencia, porque cuando empezamos a ver que tienen problemas para tragar, los pasamos a procesados y en el medio dejan de comer un montón de preparaciones que quizás podrían seguir comiendo. En primera instancia hacemos que las preparaciones sean más blandas, las carnes que sean picados, el pollo picado, los vegetales que ya empiezan a estar cocidos y más blanditos, picaditos chiquititos en algún revuelto, algún soufflé, alguna terrina de vegetales, y luego un puré de vegetales. No como en primera instancia siempre el puré y el procesado de carne o de pollo. Es importante que evitemos la mezcla de texturas en el mismo alimento, que disminuyamos los alimentos riesgosos, aquellos que se desmenuzan en la boca, que son pegajosos, fibrosos, muy secos. Por otro lado, también que veamos cuál es la correcta posición del paciente, si el paciente está sentado, que esté correctamente sentado a 90 grados, con los pies apoyados, si el paciente está acostado, levantarle la cabecera, ponerle almohadas para que quede lo más sentado, mejor posicionado correctamente, y evitar luego acostarlo rápidamente y controlar que no haya restos de alimentos en la boca. También es importante que a veces modifiquemos la textura de los alimentos, sepamos que los alimentos de temperatura fría estimulan muchas veces el disparo del glutorio, muchas veces se utiliza la incorporación de una cucharita fría que se pone en los labios justamente para bajar y que sientan el frío y ahí empiezan como a salivar y a abrir la boca más fácilmente y se dispara el disparo del glutorio, o también emplear sabores ácidos con la misma función. En caso de que tengamos pacientes con constipación, es muy importante la intervención que realicemos. Sepamos que el estreñimiento es un síntoma frecuente, en alrededor del 60% de los enfermos terminales aparece, y que genera mucha molestia. Entonces debemos saber que la constipación tiene causas multifactoriales, debemos analizar cuáles son las causas de la constipación, si hay alguna enfermedad de base, si hubo disminución de la ingesta de sólidos o de líquidos, si hay alguna causa intraabdominal, alguna patología, algún cáncer, algo que realice que baje la ingesta de los alimentos, si hay algún tratamiento farmacológico que pueda estar constipando, la incorporación de opiáceos, algún antidepresivo, si está uno con laxantes. Y cuando hablamos del tratamiento de estos pacientes, por un lado vamos a hablar de aumentar la ingesta de líquidos, recordar que el mecanismo de la sed en los adultos mayores está disminuido, con lo cual no siente sed, toma un poco líquido. Por otro lado, debemos pensar cuál es el correcto aporte de fibras, que sea el adecuado, porque muchas veces pensamos que está constipado y empezamos a dar fibras, incorporamos cereales integrales, más frutas, más vegetales, más verduras, y muchas veces no es adecuado, porque no podemos dar más fibra de lo que puedan procesar y se le puede generar una suboclusión intestinal. Entonces es importante un aporte adecuado de fibras con aporte de la calidad de fibras más adecuada. Y por otro lado, revisar cuál es la medicación que está recibiendo, y también el aporte de kinesiología, de la disciplina de la kinesiología en esta instancia, para movilizar los músculos del colon para poder generar movimientos colónicos y que la materia fecal vaya siguiendo su curso. Por otro lado, también tenemos que saber que la demencia, según la Organización Mundial de la Salud, debe ser tratada como una enfermedad paliativa, agarrada en una etapa temprana, porque es una enfermedad que no tiene cura actualmente. Entonces debemos analizar cuáles son las alteraciones que van sufriendo los pacientes con demencias que los llevan a no comer. Entre ellos vamos a tener alteraciones funcionales como trastornos de memoria, apraxia, agnosia, alteraciones que son más conductuales y psicológicas, como el wandering, los delirios, las alucinaciones, depresión, ansiedad, déficit de atención, negativismo. Todas estas alteraciones lo llevan a que vaya disminuyendo la ingesta y que haya alteraciones dentro de la ingesta. Se olvidan de comer, hay una falta de reconocimiento de los cubiertos y de los alimentos, dificultad para manejar los cubiertos, hay trastornos de glutorio, cierran la boca con opresión de los dientes impidiendo que la comida ingresa, aceptación de la comida pero luego la escupen, no aceptación de la persona que lo asiste, expulsión de la comida, negativismo en la ingesta, selectividad alimentaria, disminución o aumento exagerado del apetito, disminución de las ingestas porque se distraen. Entonces es importante una intervención eficaz en estas instancias para evitar que
desnutran, como suele pasar con la mayoría de pacientes con demencia por falta de intervenciones muchas veces. ¿Cómo intervenimos? Cuando vemos que comen cosas no comestibles, estipulamos los objetos no comestibles, los tenemos que sacar de la alimentación. Si vemos que hay individuales, diarios en la mesa, bueno, sacamos todo para que en la mesa solo esté lo necesario para comer y que no se distraigan. Cuando vemos que utiliza las manos en vez de los cubiertos, le vamos a dar alimentos que los puedan agarrar con la mano, como los finger foods. Cuando solo abre la boca si se lo guía, lo que tenemos que hacer es ofrecer estimulación verbal e imitación, para que por imitación, cual espejo, ellos vean lo que tienen que ir haciendo. Bueno, decir, dale, agarra el tenedor, llévatelo a la boca, abrir la boca. Cuando vemos que tiran la comida, probamos de alimentar en otros momentos. Cuando rechazan la comida o rechazan a quien lo atienda, lo importante es que siempre solicitemos ayuda de la persona que tenga mayor afinidad para asistir en lo correcto de las ingestas. Que enviemos un plato extra, porque quizás darle muchas opciones cuando rechazan la comida, quizás no quieren una cosa, pero se aceptan lo otro. Y por otro lado, ofrecer algún objeto que lo distraiga, que pueda sujetar y que se distraiga y que ahí acepte comer. Por otro lado, cuando vemos que cierra fuertemente la boca y los dientes los aprieta, lo que hacemos es intentar alimentar en otro momento, porque quizás en ese momento no lo vamos a lograr, tratar de abrirle los labios y la boca sin forzar, en caso de que pudiésemos, y enviar los alimentos, a lo sumo enviarles alimentos que sean de consistencia más líquida, para que a través de la incorporación del sorbete los puedan consumir. Cuando vemos que acepta la comida, pero después la escupe, lo que vamos a hacer es hacer una adaptación de las consistencias para que sean más homogéneas y blandas, y no seguir introduciendo alimentos. Cuando es muy selectivo, suelen generalmente preferir los alimentos dulces, entonces lo que hacemos es enviar alimentos más dulces, postrecitos, licuados, frutas procesadas. Endulzamos a veces los alimentos salados con un poquito de edulcorante o de azúcar para que acepten comer alimentos salados, y vamos alternando, si no, un alimento dulce y uno salado, para ir alternando y que coman diferentes alimentos y nutrientes. Cuando vemos que hay debilidad para manipular los cubiertos, lo que hacemos es adaptarle los cubiertos. Hay cubiertos que son más gruesos de agarre, con distintas formas para que sea más fácil. Si vemos que la prensa para cortársela es difícil, le enviamos los alimentos cortados que sean de una consistencia bien firme. Si vemos que se distrae durante las ingestas, recordarle que tiene que comer, sacar todo lo que pueda distraer de la mesa y del ambiente también, la música, los sonidos, la tele. Si vemos que va gente caminando, que va y viene porque está institucionalizado, pasa la enfermera, bueno, todo eso va a distraerlo, entonces tratamos de adaptar el ambiente lo mejor posible. Y si vemos que abandona la mesa porque tiene wandering, lo que hacemos es proveer alimentos que puedan consumir, alimentos y bebidas que puedan consumir yendo y viniendo mientras van caminando, que puedan agarrar con la mano, o vasos con sorbete. ¿Qué pasa en el momento de fin de vida y cómo se comporta la alimentación? En esta instancia lo importante es mejorar el confort y la calidad de vida a través de la alimentación y mejorar los síntomas. Muchas veces vamos a pasar, vemos que la instauración de los cuidados paliativos contribuyen a disminuir intervenciones invasivas para dar una atención más satisfactoria. Entonces es importante que pensemos en si es necesario o no la incorporación de una alimentación artificial, y que pasemos de ese paradigma de alimentación artificial a un paradigma de alimentación de confort. ¿Qué quiere decir? Consiste en dar frecuentemente pequeñas cantidades de comidas o sorbos de líquidos, o enjuagarle la boca solo para hacerle cuidado de la boca. Esto permite que interaccione socialmente el paciente, pero no genera un riesgo para el paciente y no le genera disconfort. Cuando pensamos en la incorporación de la sonda, en caso de que sean pacientes que la incorporación lo puede ayudar a mejorar la supervivencia o el estado funcional y la calidad de vida, lógicamente que sí se va a incorporar la sonda. Esto es en caso de pacientes en donde la causa de la baja ingesta pueda revertir. En aquellos pacientes en donde la pérdida de peso sea debido a catexia, al síndrome de catexia-anorexia, no está demostrado que la incorporación de la sonda vaya a beneficiar ni le vaya a generar confort, con lo cual no se recomienda, así como tampoco se recomienda la incorporación de una sonda alimentaria, de una alimentación por sonda, en aquellos pacientes con una demencia severa. ¿Qué es lo más importante acá? Es establecer si nos encontramos realmente en una fase terminal o no de la enfermedad. Ahora, a la hora de disminuir la ingesta de alimentos y líquidos por vía oral, existe una preocupación por parte del entorno de la posibilidad de que el paciente experimente hambre y sed. La familia
se resiste muchas veces a pensar en suspender todo tipo de alimentación, entonces es importante trabajar con la familia para que entiendan y sacarle los miedos es que si no come se va a morir antes, si no le doy de comer no estoy haciendo nada por el familiar, que va a tener hambre, que si come se va a hacer más fuerte. Un paciente, debemos explicarle que estos pacientes con enfermedad muy avanzada no se van a morir de hambre, sino que la falta de apetito es consecuencia del avance de la enfermedad. También explicarles que el gusto se va a ver alterado, que muchas cosas que antes les gustaba y antes quería, ahora no las va a querer. Si el paciente no desea alimentarse, no debemos sentir culpa, y el familiar no debe sentir culpa, no lo están descuidando, sino que es importante que entiendan que están atentos a las necesidades disponibles, a las necesidades del paciente, y que debemos respetar la autonomía y las decisiones del paciente. Recordemos que siempre la alimentación debe generar placer, confort y bienestar al paciente. Para concluir, lo que quería era que recordemos que debemos generar bienestar al paciente, debemos mejorar la calidad de vida del paciente, por eso es importante que los cuidados paliativos se comiencen de manera temprana, que analicemos siempre en qué etapa de la enfermedad estamos para tomar las mejores decisiones nutricionales y los mejores objetivos, plantearnos los mejores objetivos, y que siempre trabajemos de manera interdisciplinaria con las disciplinas de la salud que pueden intervenir. Es importante que sepamos que el paciente puede comer lo que sea muchas veces, pero también lo que quiere en cuanto a cantidad y cuando el paciente quiera. No solo es, bueno, si es paliativo puede comer cualquier cosa. Puede comer lo que quiere, cuando quiere y cuánto quiere. El objetivo principal de la alimentación es buscar un equilibrio nutricional y generar confort al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Ahora sí, vamos a abrir el espacio para las preguntas de los oyentes. Buenos días, excelente todas las exposiciones, un gran aporte, no solo para los cuidados paliativos, sino esta que nosotros queremos hablar de los cuidados paliativos en personas mayores. Hay una pregunta que nos hace la audiencia, dice: ¿en qué estadio de la demencia está indicada la sonda nasogástrica? ¿Y cuál es el rol que cumplen los nutricionistas, los kinesiólogos y obviamente los médicos en la toma de decisión de la colocación nasogástrica? No sé quién quiere empezar, quién toma. Sofía, quizás vos por ahí técnicamente puedas ayudar, yo quizás después soporto desde lo legal o ético con respecto a la decisión, pero me parece que técnicamente sos la que corresponde. Bueno, gracias, Ale. Cuando hablamos de una demencia, ya en un estadio final, de una demencia severa, en donde empieza a haber dificultades y en donde todas las complicaciones que puede haber en una sonda van a ser perjudiciales para el paciente, ya no va a tener sentido la colocación de una sonda, y no solo no va a tener sentido, sino que le vamos a generar disconfort al paciente. Ahora, también sabemos que la demencia es una enfermedad que puede ser muy larga, entonces en estadios tempranos, en donde sabemos que quizás no puede dilutir, pero que todavía tenemos mucho tiempo por delante, ahí sí la sonda, porque no hay tantas complicaciones asociadas a las sondas, la vamos a indicar. Siempre va a depender de eso, de qué estadio. En un estadio de una demencia severa, en donde ya empiezan a aparecer complicaciones en el paciente y en donde la colocación de sonda va a generar mayor complicaciones, posibilidad de vómitos, de broncoaspirarse, más tiempo acostado, con mayor existencia de úlceras por presión, o todas las complicaciones asociadas a la sonda, ahí es donde se elige priorizar al paciente, generarle mayor confort y no colocar, pero es en un estadio avanzado de la enfermedad. Generalmente se trata que esta decisión sea interdisciplinaria. Primero pensar si tenemos las voluntades anticipadas del paciente o si no las tenemos. En caso que no las tengamos, es una decisión que se toma en conjunto con la familia y en donde siempre tiene que estar presente la mayor cantidad del equipo posible que esté trabajando con este paciente. Siempre el médico a la cabeza y los nutricionistas estar al lado acompañando, tanto como los otros integrantes del equipo. Quizás, Sofía, ahí sí acompañándote un poquito en lo que decís, y más allá de las indicaciones, ya sea de sonda nasogástrica o de gastrostomía, dependiendo de cuál fuera la causa de la enfermedad que motiva el déficit nutricional, tener en cuenta lo que dijiste vos, ¿no? Las directivas anticipadas. Quizás nosotros no trabajamos con el médico a la cabeza, sino todos juntos, incluso
hacemos una reunión de equipo para definir esto, pero es muy importante que esté previamente consensuada. Por eso la charla que nosotros dimos, que es sobre cuidados paliativos en agudos, nos obliga muy rápido a trabajar en esto y a tomar una decisión. Siempre intentamos respetar la decisión del paciente por sobre todas las cosas. Andrés, tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles serían las contraindicaciones para la técnica del tape, pero además las otras también que estuviste explicando? Porque en un momento lo mencionaste, siempre y cuando no haya contraindicaciones, ¿no? ¿Cuáles serían? Brevemente, porque tenemos 1 minuto 47. Las contraindicaciones absolutas, por ejemplo, con la técnica cráneo-sacra, es si hay algún problema dentro del cráneo, una hemorragia o algo que afecte directamente a la bóveda del cráneo, o una enfermedad que esté dentro de ese órgano. Después no hay otra. Y con respecto al tape, muchísimo menos. Lo que hay que ver, que no es poco, es el tema nutricional de la piel, que no sea una piel que esté lastimada, porque el tape no me sale. No tiene asepsia. No tiene asepsia, con lo cual no se podría colocar sobre una herida. Pero después ninguna otra indicación, contraindicación, cualquiera de las técnicas, por eso las recomendaba como muy apropiadas para este tipo de pacientes. Una última consulta y breve para todos. ¿Cuáles son los criterios de inclusión en el servicio? Y quienes deciden la admisión, pero desde todos los puntos de vista, así breve, así cada uno puede hacer su aporte. Vos como jefe y los demás como integrantes, aunque no sean de tu servicio. Nosotros tratamos de definir, esta es una de las variables más difíciles, porque es muy difícil que vos puedas protocolizar o tener un estándar rígido de criterios de inclusión o de exclusión al servicio, pero básicamente trabajamos sobre expectativa de vida inferior a 6 meses, ausencia de respuestas a tratamientos curativos, y uno que priorizamos cada vez más es claudicación familiar, cuando ya la familia no puede contener y avanzar con el paciente. Esa básicamente sería el resumen. Siempre hablando muy cortitos, también estamos en paliativos con el tiempo. Esto es muy difícil poder hablar así, pero bueno, son las leyes que tenemos. El breve aporte de Sofía y de Andrés, por favor, pero sí muy breve, porque ya estamos fuera de Desde el tiempo. lado de nutrición no hay un criterio de inclusión porque el hecho alimentario siempre va a estar atravesando al paciente de una manera o de la otra. Pueda comer o no pueda comer, el hecho alimentario está presente y hay que acompañar al paciente y a la familia, así que todos los pacientes desde el lado de nutrición van a estar incluidos. Andrés. Y nada, lo que dije un poco en la charla, la inclusión es en ver a la persona más allá de cualquier patología, y cuanta más interdisciplinaria es el área de servicio, es mucho mejor. Así que siempre hay algo por hacer desde todas las áreas. El criterio de inclusión obviamente lo decide el médico, pero tiene que ver con la intervención de cualquier área que va a beneficiar a ese paciente. Bueno, muchas gracias a todos. El tiempo, frase nunca dicha en estos medios, es tirano. Así que les agradecemos y los invitamos a seguir participando en este congreso y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.